Tengo una computación M, la que sea. ¿Qué es eso de una computación? Puede ser un programa escrito en cualquier lenguaje de programación. En este caso, el lenguaje de programación al cual estamos hablando de un lenguaje de programación muy concreto que es precisamente el cálculo lambda. Este cálculo lambda fue el que se utilizó precisamente para hacer este estudio. Es decir, si nosotros tenemos aquí una expresión en cálculo lambda, nosotros, no importa si nosotros la reducimos a través de un camino P o la reducimos a través de un camino Q, siempre no hay otra posibilidad que llegar de nuevo a el mismo camino R. Es que no interesa cuáles sean los caminos para computar, siempre vamos a llegar a R, que es el final precisamente de la computación. Eso es lo que nos está diciendo allí el teorema, que no importa el camino, podemos coger M o podemos coger Q, siempre vamos a llegar a lo mismo, siempre vamos a llegar a lo mismo. Bien, ahora, ¿cuál es el segundo caso del teorema? Ya les voy a mostrar. Este es otro dibujito. Miren, entonces, si nosotros tenemos esto que está escrito en cálculo lambda, nosotros podemos, a través de muchas deducciones y de matemática, convertirlo en esto, y de aquí lo podemos convertir en esto. Pero miren lo que sucede, no importa el camino que tomemos, haciendo primero una cosa y después la otra, siempre vamos a llegar al mismo resultado. Eso es lo que nos están diciendo allí. Por un lado, ¿qué fue lo que hicimos primero? Entonces nosotros tenemos aquí una expresión que dice, reciba X, y ¿qué es lo que tiene que hacer con X? Pues hace X unido X, esto. Eso es lo que se hace como primera medida. Pero al lado derecho, ¿cuál es el parámetro de esto? Nos dicen, pues muy sencillo. Tenemos como parámetro la y lo que tenemos que hacer es YWY. Eso sería lo que debemos hacer. ¿Y qué estamos recibiendo? Pues una B. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? Si yo la B la reemplazo en el cuerpo de la función, aquí el parámetro pues es Y. Entonces, si B lo estoy reemplazando por Y, cada vez que aparezca la Y en el cuerpo de la función, lo debo reemplazar por una B pequeña. De aquí, entonces, llegaríamos aquí, que sería Y, lo cambiamos por B, Y lo cambiamos por B y queda BW. Listo. Pero aquí decidimos hacer otra cosa, es decir, no reemplazar de una vez la B aquí, sino coger todo esto y reemplazarlo dentro de esto, que es lo que nos quiere decir. Siempre que haya un parámetro, lo recibe la X y siempre donde esté la X se debe reemplazar. Es decir, tenemos X, U, X, o sea que debemos reemplazar todo esto que tenemos aquí y reemplazarlo dentro de la expresión. En este caso, pues, ¿qué tendremos? Vamos a tener todo esto porque fue la X, luego la U, todo esto y luego la B, aquí. Ahora sí vamos a reemplazar la B dentro de cada uno de los elementos. Y finalmente, pues la B reemplazada por Y, B reemplazada por Y, y aquí igual, B reemplazada por Y, B reemplazada por Y, pues nos va a dar exactamente lo mismo, que sería BW, U, BW. Es decir, no importa si primero hacemos la aplicación, si primero nosotros hacemos la abstracción, siempre vamos a llegar exactamente al mismo concepto. Ese es el teorema de Church-Rosser y este es el segundo caso. Ahora, tercer caso, ya se lo voy a mostrar. Este es el tercer caso. Ya vamos contenidas en el cuerpo de una función. Igual, no importa cuál es el camino que nosotros tomemos, de la misma forma va a funcionar. ¿Esto qué es lo que quiere decir? Quiere decir entonces que aquí nosotros tenemos la y cada vez que reciba lo que sea que estemos recibiendo, lo vamos a reemplazar por Y, que sería Y seguido de Y. En este caso, el parámetro va a ser U.
Al meter esto aquí, ¿cómo va a quedar si nosotros primero cogemos esto que tenemos aquí afuera operado? Si B debe estar donde estaba la X, esta B donde estaba la X. Entonces tenemos X, 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 o sea que la B reemplaza donde está la X. Aquí tendremos D, B y B. A diferencia, aquí vamos a meter esa U adentro. U adentro pues es Y seguidos. Todo lo que sea Y se reemplaza por la U. Aquí vamos a tener U. Después entonces vamos a reemplazar las 3X por donde esté presente aquí la X. En este caso no pasa nada. ¿Por qué? Porque no hay dónde reemplazarlo. Es decir, el cuerpo de la función es UU y seguida de 3X, pero resulta que las 3X, ¿dónde las vamos a reemplazar? No, no hay dónde reemplazarla aún todavía. Pero entonces, primero, ¿cuál fue la operación? Pues la B externa se va a reemplazar por donde esté la X. Pues las U's obviamente quedan quieticas porque no son X, entonces la B queda dentro de cada una de estas X, o sea que quedaría B, B y B. Lo mismo va a suceder aquí, pues estas B's deben estar aquí adentro, dependiendo de dónde estén estas B's, o sea, dentro de donde esté luego del reemplazo de la U, o sea, la U viene a reemplazarse por la Y. Entonces, Y y Y quedaría obviamente UU, que es lo que tenemos aquí, y luego la operación de BB, que no hay nada más que hacer allí. Este es el otro caso, es decir, cualquier cosa, aquí me está hablando. ¿Te podría volver a mostrar el segundo caso? Bueno, ya voy a mostrarles. A ver, el segundo caso, cierro aquí y volvemos otra vez al segundo caso. Aquí está el segundo caso. Ahora es cuando la aplicación está contenida en el argumento de la otra. Entonces nosotros aquí adentro, Y, W, Y, es decir, ¿qué es lo que necesitamos ahora? Es donde esté la Y, hay que reemplazarla por las B's. En este caso, es Y, W, Y, entonces B quedaría reemplazando a la primera y a la tercera elemento, o sea, quedaría B, W, B. Eso es lo que sucedió. Ese es un camino, hacer primero ese. El otro camino es coger todo este argumento e incluirlo aquí dentro de la X. Y como la X está X, U, X, entonces sería todo esto, que es esto mismo, la U que viene de aquí, y otra vez todo esto que sería delta, lambda, perdón, Y, Y, W, Y y la B. Ahora, al final, ¿qué queda aquí y qué queda acá? Pues aquí es reemplazar donde esté la X, reemplazar esto, que es BW. Si reemplazamos esto aquí adentro, pues quedaría lo que antes era la X, queda aquí. Lo que antes era X, queda todo esto, quedaría esto unido esto. Por este lado, ¿cuál es el camino que toca? Es reemplazar donde esté la Y, reemplazarlo por la B. A reemplazarlo nos vuelve y nos queda exactamente el mismo elemento. Eso es muy interesante en el sentido de que no importa realmente el lenguaje de programación que nosotros estemos utilizando. No interesa, el lenguaje de programación no interesa. Lo que interesa realmente es que estemos siguiendo las reglas. Si seguimos las reglas, de una vez, siempre vamos a llegar exactamente al mismo cometido. Bueno, preguntas, comentarios hasta el momento. Profe, una pregunta, ¿eso es lo que aplica directamente? Pues yo como lo asemejo a la función flecha dentro de, por ejemplo, JavaScript. Pues mira, resulta que el cálculo lambda, todo esto salió muchísimo, pero no te imaginas, muchísimo antes de que los lenguajes de programación existieran.
Ninguno. Esto no existía. O sea, los lenguajes de programación para nada existían en este entonces. Esto más o menos estamos hablando por allá en los años 30. O sea, casi vamos a cumplir 100 años realmente de esto. Faltan 10 años más o menos, un poquitico menos o más, para que esto cumpla 100 años. Así es de drástico esto. Hace 100 años estaban hablando de toda esta teorización acerca de los lenguajes de programación. Es decir, ellos no llamaban esto aplicación de una función ni composición de funciones, no lo llamaban en esos términos, pero eso era lo que estaban realmente descubriendo. Esta es la base de todos los lenguajes de programación. De hecho, cuando uno quiere analizar las propiedades intrínsecas de un lenguaje de programación, se hace una modelación a través de esto que se llama el cálculo lambda. Es decir, el cálculo lambda modela todos los lenguajes de programación, incluidos incluso el funcional. Así de poderoso es esto. El señor que se ideó toda esta teoría, que es Alonzo Church, fue el profesor de Alan Turing. Lo que sucede y lo importante aquí es que Alan Turing encontró fue algo más práctico, más aplicado, y esto pues era la teorización de todo lo que posteriormente utilizó Alan Turing para encontrar su máquina. Miren, lo interesante y como conclusión de este segmento de la clase del día de hoy, lo que quiere decir es que 3 personas encontraron 3 cosas totalmente equivalentes, pero cuya expresión es muy diferente, es decir, 3 lenguajes diferentes para decir exactamente lo mismo. Número 1, lo que es el cálculo lambda. O sea, cálculo lambda es totalmente equivalente con la máquina de Turing. Y las máquinas de Turing son cualquier cosa en computación, ¿sí? Cualquier cosa que pueda ponerse a funcionar en un computador de los de ahora, se puede expresar como máquina de Turing, que es lo que ahorita vamos a profundizar, se puede expresar como cálculo lambda o se puede expresar como gramática. Porque son 3 cosas totalmente equivalentes, solamente que están utilizando otra forma de expresar las cosas. Pero es lo mismo, es exactamente lo mismo. Lo maravilloso de todo esto es que si usted quiere modelar el problema con gramáticas, no hay problema. Si usted quiere modelar el problema computacional en términos de la máquina de Turing, no hay ningún inconveniente. Si usted quiere modelarlo a través del cálculo lambda, igual de poderoso es. Si por alguna razón se encuentra un problema que es computable, es decir, que se puede solucionar en los lenguajes que tenemos en este momento y en los computadores de ahora, si eso se puede hacer, entonces se puede hacer en cualquiera de las 3 expresiones que hasta el momento se han encontrado, que son, como ya les dije, el cálculo lambda, la máquina de Turing y la gramática. Si no se puede hacer algo gramaticalmente, nunca se va a poder hacer tampoco el cálculo lambda y tampoco se va a poder hacer en máquina de Turing. Si se puede hacer en uno, se puede hacer en todos. Si no se puede hacer en alguno, no se puede hacer en ninguno. Así, es así. Esto ya está demostrado matemáticamente. ¿Preguntas, comentarios hasta allí? ¿Sí está bien? Bueno, pues resulta, y gracias a Tatiana por chocar los dedos en su guantelete, resulta que aquí les voy a mostrar algo impresionante, que es un poco